Problemática detectada: falta de empatía en las aulas de nivel primaria hacia los alumnos que cuentan con alguna discapacidad visual o auditiva. A través de los años, la educación ha sido fundamental en el desarrollo, crecimiento y evolución del ser humano, pero como todo, tuvo un inicio que partió desde los primeros intentos de verbalización. El cerebro fue avanzando y buscando nuevas formas de expresión y comunicación, como las pinturas rupestres, el grabado, la ilustración, la escritura y muchas formas más, donde el hombre ya no tenía obstáculos que le impidieran transmitir y comunicar sus conocimientos, pensamientos y emociones. Entonces, ¿por qué las clases de nuestras escuelas están diseñadas para impartirse únicamente de manera oral, sin tomar en cuenta otras formas de comunicación? En definitiva, hay aspectos que no podremos cambiar desde nuestro puesto en un aula, pero sí podemos analizar el impacto que ha tenido el querer pertenecer a un mundo globalizado, tristemente sin contar con las herramientas, la información y la estructura requeridas para ello, ya que debido a las decisiones de actuales y anteriores gobiernos, nuestro país se ha quedado atascado en el uso de planes y programas educativos desarrollados por otras naciones. Sin embargo, hay situaciones y condiciones que sí podemos manejar desde nuestra escuela e incluso podríamos llegar a ser un ejemplo para otros, empezando por brindar las mejores condiciones para todos los alumnos, ofreciendo un lugar digno donde se sientan seguros y felices de pertenecer a una comunidad educativa a pesar de contar con alguna discapacidad, ya que todos los niños tienen el mismo derecho a la educación. Desde el inicio del ciclo escolar, supimos que sería un año diferente, no solo por estar atravesando una pandemia, sino por todo el rezago educativo, retroceso en la madurez de los alumnos, problemas en los adultos que tienen en sus manos la educación de los pequeños, derivados principalmente del haber estado aislados durante tanto tiempo en sus casas. Los alumnos manifiestan falta de interés, falta de límites y principalmente falta de empatía con mayor notoriedad hacia sus compañeros que cuentan con alguna discapacidad. Creo que es una buena oportunidad para comenzar a trabajar en actividades que promuevan la identificación, conocimiento y regulación de las emociones, no solo de los alumnos, sino también de los maestros, tanto dentro como fuera del aula, promoviendo en todo momento la empatía, aprovechando las dinámicas para atender la diversidad del salón de clases. De acuerdo con la Real Academia Española, la definición de empatía es identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro, es decir, que nos importe lo que le sucede a otra persona. Lamentablemente, al realizar la investigación, todo apunta a que las políticas neoliberales promueven el individualismo metodológico y es ahí donde me pregunto, ¿qué va a pasar con las personas que no se valen por sí mismas? Porque no solo se está promoviendo el individualismo, sino que las mismas escuelas no hacemos lo necesario para brindar a los pequeños el acceso tan deseado a la información y el conocimiento. Al hacer un análisis de las políticas neoliberales, podemos ver cómo la concepción de todas las teorías que nacen para ayudar al crecimiento económico y social siempre busca mejorar la situación de un país. Sin embargo, a la hora de implementarlas, inician los problemas al aplicar el método de prueba y error. Entonces, como ciudadanos, estamos dispuestos a seguir las reglas que nos imponga el gobierno, o en su defecto, otros organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones en materia educativa en México, organismos tales como el Banco Mundial, la UNESCO, OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, que más que buscar un beneficio en pro de la prosperidad de México, muchas de las ocasiones solo buscan un país que provea de la mano de obra, es decir, de maquila. Cabe mencionar que el gobierno mexicano optó por unirse a la tan deseada globalización, aceptando renunciar a la investigación, la innovación y el desarrollo científico, que, a la larga, en lugar de mejorar la economía nacional, estancó por completo el crecimiento en todos los ámbitos. En el documento Estudios Económicos de la OCDE México, emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, enero 2017, nos brindan estadísticas y una visión general de la situación económica de nuestro país, donde mencionan en uno de sus apartados hacer que el crecimiento sea más incluyente. Sin embargo, solo hacen referencia a los siguientes hallazgos. La elevada informalidad está estrechamente relacionada con la pobreza y las desigualdades de género.
los resultados en innovación son deficientes, la corrupción y la delincuencia siguen siendo generalizadas, los procesos judiciales son poco confiables. También nos brindan algunas recomendaciones al respecto. Sinceramente yo esperaba encontrar información sobre el índice de deserción, renuncias o despidos hacia las personas que cuentan con alguna discapacidad visual o auditiva, puntos que deberían ser relevantes cuando se está abordando la temática de la inclusión. Como profesores, es nuestro deber trabajar con el ejemplo, estar preparados, buscar herramientas y estrategias para que nuestros alumnos que cuentan con alguna discapacidad o alguna condición que no les permita tener las mismas oportunidades de aprendizaje que la mayoría de los pequeños, cuenten con alternativas y se rodeen de personas que puedan comunicarse con ellos, no solo los maestros, sino sus propios compañeros, empezando por la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua de señas, el sistema braille, comunicación pictográfica, etcétera, haciendo una realidad la inclusión en la transmisión de información y conocimientos. El modelo educativo basado en competencias es uno de los modelos que podría proporcionar a los niños con alguna discapacidad mayores oportunidades a la hora de estar en un salón de clases, ya que promueve el diseño de las clases conforme a un diagnóstico y a la individualidad de los pequeños. Entonces, los maestros responsables deberán tomar en cuenta las características de todos sus alumnos a la hora de realizar su planeación, así como tener en mente y prever las adecuaciones para que la mayoría de los pequeños puedan alcanzar los aprendizajes esperados. Como lo mencioné anteriormente, los niños y adultos que cuenten con alguna discapacidad o alguna condición discapacitante no deberían estar viviendo dobles o triples retos al tratar de adaptarse a una sociedad que no está diseñada para todos. En definitiva, eso debería cambiar y nosotros podríamos empezar por hacer algo. Hay que promover la enseñanza de la lengua de señas y el sistema braille desde la educación inicial y básica. No está de más decir que dichas personas no tienen cabida en una economía neoliberal, donde al parecer todos somos desechables cuando ya no generamos riquezas o bienes. Incluso los lugares que ya han sido explotados pierden su valor por ya no ser de utilidad. Entonces, ¿qué le espera a una persona con discapacidad? Quizás la respuesta está en aprovechar el cambio de paradigma que ha habido a nivel mundial, causada por la pandemia, para reevaluar lo que sí es importante e incluir la lengua de señas y el sistema braille dentro del Plan de Estudios Nacional.